Hola, Dios les bendiga a todos los que estamos aquí. Gracias a Dios porque ya estamos conectados o porque nos vamos a ir conectando poco a poquito. Pero gracias a Dios porque, comenzamos una semana nueva, una semana, donde venimos a veces cansados de un día domingo. No sé, yo creo que usted se ha dado cuenta, ¿no? En un día domingo creo que se cansa más que un día entre semana. E ir al templo, aunque es de lo más hermoso, pero también cansa mucho el cuerpo, se cansa uno mucho. Así que yo creo que hoy es un día en el que usted está un poquito como cansada, ¿no? Como comenzando la semana, pero gracias a Dios porque ya estamos aquí, hermanos. Que gracias a Dios porque comenzamos una semana más de lectura, ya vamos por la recta final, hermanos. Ya nos faltan 2 meses nada más, gracias a Dios. Y qué bueno porque pudimos leer la Biblia. No la acabamos, no la comenzamos en un año, ¿no? O sea, a lo mejor muchos de nosotros no la comenzamos a leer en enero, como regularmente se hace. Pero tuvimos la oportunidad de hacerlo, de ponernos a corriente, de apurarnos. Y ya vamos, hermanos, por la recta final. Así que gracias a Dios porque pues hemos perseverado, ¿no? Porque hemos estado aquí. A lo mejor usted ya ha leído la Biblia muchas veces. O a lo mejor la ha leído en diferentes versiones. Pero mire, hoy la hicimos con la iglesia entera. Entonces, pues a ver qué más nos dicen después los pastores, ¿no? Pero mientras este tiempo de lectura bíblica, pues creo que estuvo muy hermoso. Y que aunque ya vamos acabando, pues todavía no, todavía nos falta. Y hoy vamos a continuar, hermanos, con el libro de Hechos. La semana pasada estaba nuestra hermana María Rosa y nos llevó con el libro nos dejó en el libro de Hechos. Así que vamos hoy a comenzarlo. Y vamos pues a comenzar dándole gracias a Dios, amén, por este día. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, yo te doy gracias, Padre bendito, porque podemos reunirnos, mis hermanos y yo, a leer tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, yo te ruego que tú nos ayudes a entender tu palabra, Padre. Amado Dios, no queremos leerla como un libro más. Yo sé que este libro es un libro vivo, es un libro, Dios mío, que trae tu palabra, trae tu pensamiento. Y yo te ruego, amado Dios, que tu Santo Espíritu nos esté dando la revelación que necesitamos, Padre. Amado Dios, creemos que esto no es letra muerta, Señor, sino es palabra viva, Señor, eficaz, Señor, más cortante. Señor bendito, que entra a nuestro cuerpo, a los que la escuchan, a los que la leen, Señor. Esta es una palabra viva, Padre, porque hasta el día de hoy es vigente, hasta el día de hoy es tu palabra. Y Señor, dice tu palabra que todo va a pasar menos tu palabra. Así que hoy que nos disponemos a leer de este libro, Padre, te rogamos que sea tu Santo Espíritu el que nos enseñe, el que nos ayude y el que nos conduzca a toda verdad, Padre. Renunciamos a toda sabiduría humana, a todo aquello que nosotros le querramos dar de interpretación, Señor. Y, Señor, nos ponemos solamente a la disposición de tu Santo Espíritu para que nos dé la revelación, la palabra, Padre. En el nombre de Jesús, hoy nos ponemos en tus manos y te damos gracias por este día, Señor. Amén. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios por todos mis hermanos, hermana Lupita, hermana Carmen, todos mis hermanos que están ahí. Medio los veo, hermanos, pero luego me distraigo y los empiezo a leer. Así que vamos a comenzar hoy con nuestra lectura. Amén. Y dice el libro de Hechos, en el capítulo 9, conversión de Saulo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres y mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver nada, ni a nadie.
Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no podía ver, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo allí 3 días sin ver y no comió ni bebió. Hasta entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Él le respondió: heme aquí, Señor. Y él le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te ha aparecido en el camino por donde venías, me ha enviado a que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. ¡Wow! Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Saulo predica en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a esto vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Saulo escapa de los judíos. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarlo. Entonces los discípulos, tomándolo de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Saulo en Jerusalén. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo, el cual le había hablado, y cómo Y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denotadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas en el Espíritu Santo. Curación de Eneas. Aconteció que Pablo, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lidia, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te ama, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Dorcas es resucitada. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y limosnas que hacía. Aconteció que en aquellos días enfermó y murió.
Después de lavada, le pusieron en una sala. Y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorca hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, le levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Pedro y Cornelio. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado, los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora 6 y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que limpió Dios, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamándole preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando. Había convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre.
Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido allí y les dijo, esto es muy interesante, hermano, mire cómo les dijo Pedro. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual a ser llamado vine sin replicar. Así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que divulgo por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este Dios levantó al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de resucitado de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaba con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces Pedro comenzó a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope, orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajada del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves de los cielos. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y le dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. He aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba
enviándolos a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará las palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó sobre ellos el Espíritu Santo. Cayó sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. La iglesia en Antioquía. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, lo cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Jacobo muerto, Pedro encarcelado. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pedro es liberado de la cárcel. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con dos cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él.
Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaban. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo dentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos dijeron: estás loca. Pero ella estaba segura que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y le dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre lo que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndolo buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Muerte de Herodes. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y contra los de Sidón. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornando Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes vistió de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le abrió, le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Hasta aquí acabamos con la lectura del día de hoy, hermanos. Entramos a lo que es los inicios de la iglesia. Emocionante. Bueno, es que toda la Biblia es una película que nos la van contando de una manera tan real, y nos la cuentan con tanta emoción, con tanta devoción, que bueno, es casi imposible no adentrarnos a ella, ¿no? Ahorita, como veíamos cómo Pedro, cómo Cornelio, cómo Pablo, cómo ven a un ángel o al mismo Señor Jesucristo, y decimos: Señor, yo también me gustaría, ¿no?, tener a lo mejor ese tipo de episodios en mi vida. Pero yo creo, hermano, que si tú te pones a recapitular en tu vida, han pasado sucesos maravillosos, inexplicables, que a lo mejor no hemos visto un ángel como tal, pero ha llegado personas a nuestra vida que nos hablan de tal manera, que traen un mensaje, que traen algo directamente para nosotros de parte de Dios, que decimos: Señor, tu mano está aquí. Bueno, todo lo que leemos, ¿no?, lo de Herodes, todo lo que vemos, cómo sacan a Pedro de la cárcel, todos son los hechos maravillosos que Dios habla, que Dios hace. Y Iglesia de Centro de Fe, Esperanza y Amor Zumpango, tú y yo no estamos exentos de vivir esto. Somos la iglesia de Cristo, tenemos al mismo Dios, el Espíritu Santo está con su iglesia hasta el día de hoy. Sigue moviéndose. No hay nada más real en este mundo que el Espíritu Santo, que la presencia de Dios en tu vida y en mi vida. Así que hoy te digo: abre tus ojos para ver las maravillas de Dios que hace en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu salud, en tus finanzas, en tu vida secular, donde caminas. Abre tus ojos, dile al Señor: permíteme ver tus maravillas, permíteme ver tu presencia. Estos hombres vivían tomados de la mano de Dios, escuchaban la voz de Dios, la obedecían, podían saborear la presencia de Dios, las respuestas de Dios, podían saborear cómo se caían cadenas, cómo se abrían puertas, cómo Dios daba la victoria, hermanos. Y en este día, hermanos, es un día en el que el Señor ha prometido estar con nosotros. Así que somos la iglesia de Cristo, y los milagros y prodigios hasta el día de hoy siguen siéndose presentes en la iglesia.
Así que, hermano, no dejes de ver las maravillas de Dios en tu vida. Y después, cuéntanosla. Amén. Vamos a dar gracias por el día de hoy. Padre, bendecimos tu nombre y te damos gracias por esta lectura que hoy tuvimos. Gracias, Padre, porque mis hermanos que estuvieron aquí, Padre, de principio a fin, hoy escucharon tu palabra, papá. Y yo sé, amado Dios, que si la escucharon, si la leyeron, Padre bendito, si estuvieron atentos, Señor bendito, a la pantalla, Señor, yo sé que tu palabra entró a su corazón, en su mente, Señor, a sus tuétanos, Padre. Señor, que esa palabra que es poderosa y bendita, Señor bendito, entró al cuerpo de mis hermanos, Señor, iba a producir un fruto de vida, un fruto de paz, un fruto de poder, un fruto, Señor bendito, de libertad, de gozo, Señor. Padre, yo sé que la palabra que hoy se leyó, Señor bendito, no es una palabra muerta, Señor, es palabra viva, palabra bendita, Señor. Así que hoy te doy gracias porque mis hermanos que están aquí, Padre Santo, y escucharon tu palabra, Señor, hoy, Señor bendito, yo sé, Padre Santo, que en ellos está produciendo, Señor, y va a dar fruto, Señor, de vida, Señor, fruto de gozo, Señor, en sus vidas, en todo el resto del día, en todo el resto de la semana, Padre. Y ha de ser manifiesta a todos los que estén alrededor de mis hermanos, Padre Santo. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, Padre, por tu palabra, gracias por este día de lectura. Ayúdanos, Señor, bendícenos, nos ponemos en tus manos, Padre. Y aquí está tu iglesia, papá, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues gracias a Dios, hermanos, qué bueno que ya acabamos con esta lectura, así que